Buenas noches, Dios los bendiga a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en este tiempo de curso, este viernes ya 8 de la noche, gracias a Dios que podemos estar otra vez reunidos, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos, queremos seguir con esta serie Camino al Apocalipsis. Hoy vamos a tener es la onceava enseñanza y vamos a continuar hoy con la enseñanza acerca de el tercer sello, cuando se desata el tercer sello. Y para ello nos vamos a ir al libro del Apocalipsis, al capítulo 6, versículos 5 y 6. Por si tienen ahí sus Biblias, si me gustan acompañar, yo les voy a leer. Dice así la Escritura, 6:5, dice: cuando abrió el tercer sello, está hablando de nuestro Señor Jesús, al tercer ser viviente que decía, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para poner en las manos del Señor esta enseñanza, pidiéndole que Él nos dé sabiduría, inteligencia, que Él hable a nuestras vidas, a nuestro espíritu, y que su palabra dice que es viva y eficaz, que haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra, queremos escudriñar las Escrituras, este bendito libro del Apocalipsis, Señor, que tú revelaste, es una revelación, eso significa Apocalipsis, son las revelaciones que tú le diste por medio del apóstol Juan a nosotros, la iglesia de Cristo. Te damos gracias, recibimos tu palabra, recibimos tu revelación y ábrenos el entendimiento, la mente, para comprender todo lo que tú nos vas a enseñar en esta tarde. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues otra vez bienvenidos a todos. Quisiera, hoy hablaremos del tercer sello y quisiera hacer una recapitulación de lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior vimos tanto el primero como el segundo sello. Solamente quiero que recordemos algunos puntos importantes. Recordemos que nuestro Señor Jesús, al liberar el segundo sello, se libera un caballo bermejo, un caballo rojizo, y dice la Escritura también que el jinete portaba en su mano una gran espada y autoridad para quitar la paz de la tierra. Con ese segundo jinete el caballo de color rojo, pues representa lo que es el derramamiento de sangre y también representa pues lo que es guerra, o sea que al desatarse el segundo sello se desatará una gran guerra a nivel mundial, se desatará, dice la palabra, la paz, la prosperidad de la tierra, y esto por el resto del tiempo que durará la tribulación de 7 años, o sea, a partir del segundo caballo ya no habrá paz en la tierra por el tiempo restante. No sabemos exactamente en qué momento se desatará ese segundo caballo, pero bueno, a partir de entonces y hasta terminar los 7 años de la tribulación ya no habrá paz sobre la tierra. Todo va a ser caos sobre esta tierra, va a ser guerra, etcétera. Con esto, pues lógicamente se va el anticristo, que surge con el primer sello, con el caballo blanco, haciendo una promesa de paz y prosperidad y seguridad para la tierra. Pues con esto se verá claramente que él fracasará en este intento, fracasa su falsa paz prometida, sus falsas promesas de paz y seguridad no se cumplen. Y a comparación de nuestro Señor Jesucristo, que hemos visto que
siempre desde su venida, ¿verdad? Y desde antes de su venida, desde todas las promesas que se hicieron acerca de Jesús, de nuestro Señor Jesús, pues siempre han sido cumplidas, y Él siempre ha cumplido su promesa, su palabra siempre se cumple, amén. Entonces, dice la Escritura que Dios mismo no se puede negar a sí mismo, Jesús no se puede negar a sí mismo, y lo que Él nos promete, eso sí se va a cumplir, porque Él no es mentiroso ni padre de mentira como es el anticristo, como lo es Satanás. Sus promesas en Cristo Jesús son en Él sí y en Él amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios damos por su bendita palabra. Fíjense, yo quisiera que leyéramos ahí en el profeta Jeremías un versículo importante para que entendamos por qué no se cumplen esas promesas de paz que va a dar el anticristo en el primer sello. Ahí dice en Jeremías capítulo 17 versículo 5, si gustan acompañarme, dice así la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón será, dice, y su corazón se aparta de Jehová. Dice, pero quiero que veamos, hagamos énfasis en la primera parte del versículo. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. La maldición de la guerra es parte de este poder engañoso y es parte de este castigo que Dios permitirá y enviará al mundo precisamente por poner su confianza en este hombre, en el anticristo, y no poner la confianza en Jesucristo, que es Dios, el Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Precisamente por eso también viene el cumplimiento de esta maldición, que no se cumpla esa paz y prosperidad prometida. Siempre los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, siempre han prometido paz, y por lo general siempre termina su estancia en el poder, siempre termina con guerras, con problemas, etcétera, porque no podemos poner nuestra confianza en el hombre. Dice la palabra que es maldito el que confía en el hombre. Entonces son malditos, dice la Escritura, los que van a poner su confianza. Si la gente que ponga su confianza en el anticristo, pues va a traer esta maldición a su vida. También estuvimos viendo como parte, resumen de la clase anterior, pues que las guerras que vendrán al desatarse el segundo sello, pues harán ver a la primera, segunda guerra mundial pues como juegos de niños, porque en esta tercera guerra mundial, que así la podremos llamar, cuando se desate el tercer sello, pues será algo terrible, va a incrementarse el número de muertes terriblemente, precisamente por el desarrollo de las armas, del armamento nuclear, de las armas bioquímicas o químico-biológicas que ha desarrollado el hombre, precisamente para exterminar, para matar y para destruir. Y vimos que hay tres guerras en la profecía bíblica que están pendientes, y en las tres guerras tiene que ver también el pueblo de Israel. Está pendiente la guerra del Salmo 83, que es la guerra de la confabulación. Tenemos la guerra que está escrita en Ezequiel capítulos 38 y 39, que es la guerra de Gog y Magog, que el principal protagonista de esta guerra pues es la nación de Rusia. Y finalmente tenemos la batalla del Armagedón, o la guerra del Armagedón, que está escrito ahí en Apocalipsis 16 y 19. Amén. Siempre el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, va a estar presente en esas guerras. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí el resumen. Entonces vamos a comenzar con la introducción al tercer sello desatado. Amén. Que permite ser desatado nuestro Señor Jesucristo. Dice el tercer sello: desata un caballo negro, y ese caballo va montado en ese caballo un jinete que tiene una balanza en su mano. Bueno, vamos a empezar a entender qué simboliza, qué significa ese tercer jinete, ese caballo negro. Bueno, en primer lugar, el color negro
siempre ha sido representativo de oscuridad y de tinieblas. Dicen que lo oscuro es precisamente la ausencia de luz. No es que exista lo oscuro, simplemente que la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Sí? Entonces, con ese caballo, cuando es desatado el tercer sello y desatado ese caballo negro, se desata oscuridad y tinieblas sobre el mundo entero. También quiero decirles que este caballo negro pues también pudiera representar lo que es el continente africano. Es un continente que sabemos pues que la mayoría de su población es de raza negra, y generalmente a través de la historia este continente ha sufrido múltiples hambrunas. Ha sido un continente pegado precisamente por el hambre. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo precisamente este tercer sello va a traer hambre a la tierra. Las guerras que crearán efectivamente cuando se suelte el segundo sello, las guerras crearán un efecto dominó en el mundo entero, generando pues ya sabemos una recesión global en todo el planeta. Ahorita ya se empieza a ver algo de esa recesión global. Los precios, dice la escritura, se van a disparar, sobre todo el precio de los alimentos. ¿Por qué el de los alimentos? Bueno, porque como consecuencia de las guerras que se desatan en el segundo sello, pues el planeta, después de una guerra, pues el planeta es devastado. Las áreas cultivables son mínimas, van a ser mínimas. Si se utiliza lo más seguro armamento nuclear, pues habrá zonas grandes que antes servían para plantar el alimento, pues con la radiación que generan las armas atómicas, las armas nucleares, pues ya va a hacer que esas tierras sean inservibles. Es como lo que pasó allá en Chernobyl, en Rusia, en esta planta nuclear que explotó, y toda la zona alrededor quedó inservible por muchísimos años. Eso, lo más seguro es que esa radiación que generará estas armas nucleares alrededor del mundo, pues harán que la comida, pues que los espacios para poder cultivar sean mínimos, y por lo tanto los precios de los alimentos se van a ir al cielo. ¿Qué más? Bueno, sabemos también que cuando vienen estas catástrofes, estas guerras, pues la élite dominante en el mundo, los ricos, pues siempre toman control y ventaja de estas situaciones, de la oferta, y en este caso de la oferta de los alimentos, y debido a que hay una alta demanda y poca oferta, pues ellos manejarán los precios y harán que los precios se vayan a las nubes. ¿Sí? Entonces, si piensan que ahorita los alimentos son caros, pues imagínense cómo se van a poner en el tiempo de la tribulación, cuando sea desatado este tercer sello que habla la palabra de Dios. Imagínense el precio de los alimentos. Ahí dice la palabra que el jinete trae precisamente una balanza en su mano, y sabemos que la balanza desde la antigüedad ha sido el instrumento que se usaba para calcular el precio de los alimentos. Se usaba una balanza y con eso se pesaba el alimento y se establecía un precio. Dice ahí que 2 libras de trigo serán vendidas por 1 denario, y 6 libras de cebada también por 1 denario. Entonces eso en términos económicos nos habla de que habla una hiperinflación. En 2 libras, quiero decirles que 1 denario era el sueldo o el salario de un día bajo el dominio del Imperio Romano en los tiempos del apóstol Juan. Si quieren, vamos a ver esto ahí en Mateo 2, vamos al libro de Mateo. En el capítulo 2 vamos a ver de lo que habla la escritura acerca del denario, que era precisamente el sueldo de un día. Estamos ahí en Mateo 20, dije mal, es Mateo 20, versículo 2. Dice, habiendo convenido con los obreros en 1 denario, es la parábola de los obreros de la viña. Dice versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario,
al día los envió. Más adelante, si quieren, lo vamos a confirmar, ahí en el versículo 9, dice así, dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno también un denario, o sea, un denario por un día de trabajo. El versículo 13 dice también, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? O sea, ahí podemos ver claramente que en tiempos de los apóstoles, el denario era el sueldo, el salario por un día de trabajo. Amén. En el tiempo de Cicerón, por ejemplo, quiero decirles, Cicerón fue un estadista, filósofo también romano, que trabajó ahí en el Senado romano. Él, en tiempos de él, se conoce que con un denario, por ejemplo, se podía comprar hasta 13 libras de trigo. Con un denario se podía comprar 13 libras de trigo. Y también se podían comprar 26 libras de cebada. Eso en tiempos del Imperio Romano, igual, muy cercano. Entonces, vean el comparativo. Dice ahí la Escritura que con esa hiperinflación que se va a venir en el precio de los alimentos, pues dice que con 2 libras de trigo se podrán comprar con un denario, y antes se podían comprar hasta 13 libras de trigo. 2 por 13, pues o 13 por 2, pues es de mucho, ¿no? Y dice también que se podrán comprar 6 libras de cebada, y anteriormente con un denario, en los tiempos del filósofo y estadista Cicerón, se podían comprar hasta 26 libras de cebada. Vemos la diferencia de 6, de 26 se baja hasta 6, ¿sí? O sea, que nada que ver con lo que se va a poder comprar cuando sea desatado precisamente ese tercer sello, que es el caballo negro, que habla acerca de la hambruna que vendrá a la tierra, que como dijimos ya vendrá a consecuencia de esas guerras que serán desatadas en el mundo, y que el mundo pues prácticamente será devastado, quedará devastado la tierra con mucha radiación, y los alimentos pues serán terriblemente escasos, y por ende serán terriblemente caros, ¿sí? Y eso va a generar hambruna en toda la tierra. Lo que trae el tercer sello es precisamente hambre, ¿sí? Cuando sea desatado el tercer sello, un día de trabajo va a servir para apenas lo suficiente para una persona. ¿Se imaginan cómo se va a poner la situación? Para una sola persona. No alcanzará, lógicamente, para la familia, no alcanzará, con el trabajo de una persona no alcanzará para que cubra, por ejemplo, si un padre traía el alimento de toda la familia, bueno, pues con ese salario, con ese precio de los alimentos en que estarán, pues difícilmente podrá comer una persona o toda una familia del salario de una persona. Entonces, porque será escaso, será muy cara la comida. No habrá, ni siquiera les alcanzará para el resto de gastos, ¿verdad? Sabemos que los gastos básicos pues son el techo, son el vestido, básicamente, y los alimentos. Sí, bueno, sabemos que hay otro tipo de gastos, el transporte, etcétera, pero con esa relación de ingresos de un denario por tan poco alimento, pues vendrá hambre. Será algo terrible, ¿sí? Será algo que ya nos habla de una hiperinflación. Perdón el comentario, pero pues como dicen, ¿verdad? Y creo que hasta es un chiste, ¿verdad? Dice que se tendrá que comer a la carta, ¿verdad? A la carta es pues el que le salga el as en la carta, pues es el que podrá comer en ese tiempo tan terrible que se vendrá de hambre en la tierra.
Dice estuve investigando un poquito esto del hambre, de la hambruna. Dice que la piel, por ejemplo, de las personas que son víctimas de desnutrición severa, tiende su piel a ponerse negra, también a ponerse entre parduzca y negra, ¿sí? Y que va muy también ligado pues a ese color negro de este caballo que es desatado, que traerá hambre a la tierra. También les voy a leer algo que estuve leyendo precisamente del hambre. Dice, fíjense lo que dice él, y lo confirmé también con un nutriólogo, con mi hija Jocabet, que es nutrióloga. Dice así: el cuerpo humano puede adaptarse bien a una reducción de la ingesta de calorías y nutrientes. Reducir esta ingesta a la mitad puede reducir el peso corporal hasta un 25%, pero en un adulto todavía es posible subsistir en esas condiciones por un determinado tiempo, sin mayores consecuencias. Pero una ulterior reducción en el alimento ya se convierte en algo peligroso, porque la inanición, que es la extrema debilidad física provocada por la falta de alimentos, pues es uno de los resultados posibles y que traen también graves enfermedades que atacan con mayor éxito precisamente a un organismo que está mal alimentado. O sea, una persona que está mal alimentada es más susceptible a que cualquier tipo de enfermedad pues lo ataque. Hoy vemos con esta pandemia, vemos que la gente tiene que estar bien en cuanto a sus defensas corporales, tiene que tener una buena alimentación para que su cuerpo pueda responder favorablemente en caso de un contagio. Bueno, cuando viene el hambre y cuando la gente no puede comer lo suficiente o lo necesario, lo indispensable, pues eso hace que bajen las defensas y precisamente es más vulnerable precisamente a este periodo de hambre que vendrá, y que por lo tanto que habla de el caballo blanco que trae hambre y muerte a la tierra. Los efectos a largo plazo, por ejemplo, también son graves cuando se dan estas situaciones de hambruna. Los adultos, dijimos, generalmente suelen recuperarse de una inanición si empiezan a comer otra vez normalmente, pero los niños ya es muy difícil cuando están en desarrollo que puedan sufrir. Ellos van a sufrir daños físicos y pueden sufrir daños también mentales que son prácticamente irreversibles, aunque usted le dé de comer posteriormente, ¿verdad? Si sufren de desnutrición durante un tiempo prolongado, se vuelven más vulnerables los niños. Todavía los adultos aguantan más, pero los niños son más vulnerables a este tipo de problemas que son precisamente las hambrunas, las falta de alimentos, la inanición, que significa que perdemos nuestra fortaleza precisamente por la falta de comer, la falta de alimentos. Fíjense, vamos al libro de Deuteronomio, al Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer algunas, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones y de las maldiciones que vendrían al pueblo de Israel, precisamente bendiciones si ellos eran obedientes al Señor, a su Dios, pero también habla de las maldiciones que vendrían si el pueblo escogido de Dios, en este caso el pueblo de Israel, era desobediente a Dios. Yo quisiera que leyéramos estas maldiciones, porque parte de estas maldiciones precisamente hablan del hambre que vendría al pueblo de Israel. Vamos a leer ahí en Deuteronomio 28, 47 en adelante. Dice así la Escritura: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez,
y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Jehová traerá contra ti a una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. ¿Sí? Que vuele como águila. Recuerden ese punto. El Imperio Romano, pues, siempre fue representado por el águila. Bueno, no más el Imperio Romano, también Alemania tiene un águila también que lo representó en los tiempos de Hitler. Dice: traeré contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto alguno al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, hablando del hambre, del alimento, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaron, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haber quedado nada en el asedio y en el apuro con que sus enemigos te oprimirá, con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierra y la delicada entre nosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Bueno, esta es una palabra terrible, tremenda, que habla precisamente de la hambruna que vendría al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, precisamente por ser desobediente al Señor, por no seguir sus caminos, por no seguir sus mandamientos, por alejarse de Dios, por irse tras los ídolos. Vendrían todas estas calamidades, y una de ellas precisamente pues es el hambre. ¿Sí? Si vemos en diferentes periodos de la historia del pueblo de Israel, Israel ha sufrido de extremas hambrunas, precisamente por lo que comentamos, por su desobediencia y por su rebeldía. Por ejemplo, diré algunas. En Egipto, bajo Faraón, pues tuvieron hambre. El pueblo de Israel estuvieron ahí 430 años en cautividad, hasta que llegó Moisés, ¿verdad?, a rescatarlos, a sacarlos de ahí. Bueno, Dios a través de Moisés. También después en los cautiverios babilónico y medo-persa también pasaron hambres terribles el pueblo de Israel. No se diga en Jerusalén, 3 años y medio antes de que cayera el segundo templo, después de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70 después de Cristo, que es cuando cayó el segundo templo, que nuestro Señor Jesús precisamente profetiza en el libro de Mateo, en el capítulo 24, pues dice que la ciudad fue asediada, Jerusalén fue rodeada por el ejército romano durante 3 años y medio, y se quedó la ciudad sin provisión. Entonces, al quedarse la ciudad de Jerusalén sin provisión, pues empezaron a morir la gente precisamente de hambres, de pestes que empezaron a darse en la ciudad. También dice la escritura, escribió el historiador Flavio Josefo, escribió que aún se comían las madres, se comían a los niños, a los hijos,
a los hijos pequeños, a los hijos recién nacidos, se los acababan comiendo como parte de la maldición que precisamente estamos leyendo ahí en Deuteronomio capítulo 28, y se cumplió la misma palabra de Dios en ese tiempo. No se diga también en la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo de Israel, los judíos, fueron perseguidos y trataron de ser eliminados de la faz de la tierra por Hitler, por este anticristo terrible, este demonio de Hitler, que trató de eliminarnos de la tierra. Pues la mayoría de los 6 millones de judíos no murieron bajo fuego, más bien murieron de hambre. Muchos de ellos, la gran mayoría de los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto entre 1939 y 45, murieron precisamente de hambre. Entonces, pues esto lo ha vivido muchas veces el pueblo de Israel, precisamente por su desobediencia, por no haber aceptado a Jesucristo, el Mesías Salvador, durante el tiempo de la primera venida de nuestro Señor Jesús. Pero dice la palabra que ellos lo van a aceptar durante el tiempo de la tribulación. Amén. Dice que hay videos, ¿verdad? Si quieren, véanlos. Está la película de la lista de Schindler, que habla precisamente de ese tiempo del Holocausto. Es una de las mejores películas, que ni siquiera pinta lo terrible que fue este periodo, pero bueno, ahí se da uno cuenta de cuando llegaron los aliados, cuando perdió la guerra Alemania y llegaron los aliados, pues se descubrieron todos esos campos de concentración, todos esos muertos, todos esos cadáveres que estaban en los huesos. Ya no tenían carne prácticamente, las personas ya no tenían carne por no comer, por estar en esa hambre terrible. Entonces, esto lo estamos viendo precisamente pues para que veamos que es parte de un castigo de Dios. Pero este castigo vino al pueblo escogido de Israel. En el tiempo que se ha desatado el tercer sello, será un castigo para el mundo entero. ¿Por qué? Por haber rechazado a Jesucristo y haber aceptado al anticristo, aquel falso, mentiroso, que les prometió paz y seguridad, pero que ahí se van a dar cuenta que esa paz y seguridad era precisamente un engaño, una mentira. Gloria a Dios. El único que promete y cumple sus promesas es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, a quien debemos abrir nuestro corazón, a aceptar. El Señor nos está hablando, enseñando en este curso para que entendamos lo que viene, y sobre todo, si no lo aceptamos en este tiempo que todavía tenemos de gracia, para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él se encargará de protegernos, ¿verdad?, en este tiempo que viene, que será terrible. Precisamente Él tiene una promesa para el pueblo de Dios de que si lo aceptamos y caminamos con Él y nos preparamos, Él vendrá y nos sacará de este tiempo de la tribulación y nos llevará allá con Él al tercer cielo, para que no pasemos este tiempo de crisis, este tiempo de hambre, este tiempo de juicios que vendrán sobre la tierra, precisamente por haber seguido el mundo al anticristo. Hay un punto importante que me gustaría que checáramos, porque parte al desatarse el tercer sello, dice a la Escritura que se le ordena al jinete del caballo negro el no tocar ni el aceite ni el vino. Es más, vamos a volverlo a leer. Vamos otra vez de regreso a Apocalipsis, a capítulo 6, versículos, vamos a leer todo otra vez, vamos a leer el 5 y el 6. Dice así, vi cuando el cordero, vamos al versículo 5, en el capítulo 6, versículo 5, dice: cuando abrió el tercer sello, el tercer ser viviente que decía, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Le está hablando al apóstol Juan, y dice: y miré, y he aquí un caballo negro,
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, un día de trabajo, y 6 libras de cebada por un denario. Pero dice: pero no dañes el vino y el aceite. Gloria a Dios. Dice la Escritura, y que nos llama mucho la atención, dice: pero no dañes ni el vino ni el aceite. Gloria a Dios. Quiero decirles que hay mucho debate sobre el significado de lo que quiere decir esta parte del versículo. Dice: pero no dañes. El Señor prohíbe que el caballo, al desatarse el caballo negro con la hambruna en la tierra, le prohíbe a este caballo y al jinete que dañe lo que es el vino y lo que es el aceite. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta porción de la palabra? ¿Por qué no dañar el vino y el aceite? ¿Qué significará? Bueno, quiero decirles que hay varios, hay debate, hay varias explicaciones que se quiere dar a este versículo. ¿Qué significa? ¿Cuál es su significado? Hay debate, ¿verdad? Hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos precisamente para entender qué es el significado de que no se dañará el vino y el aceite. En primer lugar, pues un significado pudiera ser que esta prohibición de no tocar el vino y el aceite, pues pudiera ser que literalmente se refiera a que tanto estos 2 alimentos no sean tocados durante este periodo de la tribulación. Lo que es el vino, o sea, el fruto de la vid. Sabemos que el vino viene del fruto de la vid, y el aceite pues viene del aceite del olivo, ¿verdad? Que es prensado y sale ese aceite que es comestible. Pues pudiera ser que literalmente Dios no permitiera que se tocaran esos 2 en la tierra. Recuerden que en el Apocalipsis algunos, la gran mayoría son, habla de revelaciones que son literales, pero otros puntos del Apocalipsis son simbólicos. Pudiera ser que no fuera literal esto, que el Señor no está permitiendo que se dañe el fruto de la vid y el aceite, o que sea algo simbólico. Amén. Porque hay muchos simbolismos también en el libro del Apocalipsis, y tenemos que tener discernimiento, guianza del Espíritu Santo, entendimiento, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para entender qué es su significado. Bueno, entonces de entrada esa es una opción que se tiene, ¿verdad?, con respecto al significado, que sea literal, que no se toquen estos 2. Otro pudiera ser, o debemos entender que bíblicamente el aceite de olivo pues simboliza precisamente la unción del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que tanto en el tabernáculo como en el templo, el aceite servía para mantener encendidas las lámparas en el tabernáculo, para que hubiera fuego, luz ahí en el tabernáculo, en el templo de Dios. Amén. Para eso servía el aceite, y esas lámparas tenían que estar encendidas de día y de noche. Y eso simboliza precisamente la unción del Espíritu Santo que debe de haber en nuestra vida, en la vida del creyente. Dice la Escritura que las vírgenes, las 10 vírgenes que habló en la parábola nuestro Señor Jesús, que estaban esperando al esposo, ellas tenían sus lámparas y las tenían encendidas, y estaban encendidas esas lámparas precisamente a través del aceite, que precisamente cuando dice que se quedan dormidas esperando al esposo, y de repente a medianoche llega el esposo, dice que 5 habían sido sensatas y habían guardado aceite en sus lámparas, o sea, aceite, habían guardado fuego del Espíritu Santo
habían tenido esa comunión con el Espíritu Santo y por eso estuvieron preparadas y se pudieron ir. Pero las que no tuvieron aceite preparado en sus lámparas, dice que no pudieron irse porque llegó el esposo y como no tenían ese aceite, pues tuvieron que quedarse afuera, no pudieron entrar a las bodas con el esposo. Amén. Entonces eso sabemos por revelación, por entendimiento de la palabra, pues que simboliza que tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo, de ese aceite, de esa unción del Espíritu Santo, que es el aceite, debe de estar en nuestra vida. Entonces así debemos entender lo que son el aceite simboliza el Espíritu Santo, y también lo que simboliza el vino. El vino, vamos a entender que el vino simboliza precisamente el gozo de Dios en nuestra vida, el gozo del Espíritu Santo en nosotros. También el vino simboliza también lo que es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor Jesús en la última cena iba a ir a la cruz a derramar su sangre, dice que él partió el pan y compartió el fruto de la vid, el vino, con sus apóstoles, y les dijo que ese pan representaba su cuerpo y que el fruto de la vid, el vino, representaba precisamente la sangre que él iba a derramar en la cruz del Calvario, y que con esa sangre seríamos perdonados de nuestros pecados, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús tuvo que ir a esa cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, para que fuéramos perdonados delante del Padre a través de ese derramamiento de su sangre, que simboliza precisamente ese vino. Entonces, simbólicamente vemos que el aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. El vino simboliza la sangre de Cristo, amén, y simboliza también el gozo del Espíritu Santo. Entonces, si decimos esto, bueno, pues otra opción para entender qué simboliza eso, que no se toque el vino y el aceite, pudiera ser que habla de lo que es la iglesia, porque en la iglesia de Cristo, pues también nosotros tenemos ese simbolismo. No, la iglesia de Cristo tenemos al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que es el aceite, y hemos sido perdonados por medio de la sangre de Jesús, que es precisamente el vino. Y entonces pudiéramos decir, bueno, pues entonces la palabra dice que no toques ni a la iglesia, ¿verdad? Que está prohibido que se toque a la iglesia. El problema con este significado que se le da es que en ese tiempo de la tribulación ya la iglesia ya no estaremos aquí en la tierra, porque al comenzar precisamente el periodo de la tribulación, los 7 años, la semana 70, la iglesia es arrebatada al cielo. Entonces, en ese tiempo, cuando el tercer sello sea desatado, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya no estaremos aquí en la tierra, estaremos allá arriba con el Señor en el tercer cielo, estaremos en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, amén, como reyes y sacerdotes en 24 tronos, dice ahí la Escritura, preparándonos para regresar con el Cordero, que ya no regresará como Cordero, sino que regresará nuestro Señor Jesucristo al terminar los 7 años como Rey de Reyes y Señor de señores, amén. Entonces, esta opción o esta interpretación de que habla de que no toques el vino y el aceite, habla de la iglesia, pues yo creo que no es así. Entonces, yo creo que no podemos tomar esa opción como válida para interpretar esto de que no se podrá tocar el vino y el aceite. Entonces, ¿qué puede significar? ¿Qué significará esto, que no toques el vino y el aceite? Bueno, después de estarle buscando y pidiéndole al Señor y etcétera, hay otro punto que creo que sí puede ser, que sí nos puede dar más entendimiento y revelación de lo que significa que no sean tocados el vino y el aceite. Creo que más bien
lo que la palabra de Dios está diciendo aquí con respecto al vino y al aceite es precisamente que nuestro Dios en el tiempo de la tribulación no va a permitir. El significado de no permitir que sea tocado el vino y el aceite significa que el Señor no va a permitir que falte el hambre, pero el hambre de su palabra en la tierra. Amén. Habrá hambre física en el tiempo de la tribulación, pero el hambre de la palabra de Dios, esa seguirá en la tierra. Amén. Eso es lo que yo creo que significa. El hambre de la revelación de nuestro Señor Jesucristo seguirá en el tiempo del hambre física que viene, de la hambruna que viene después de la guerra, del segundo sello, y que es desatado con el tercer sello. Yo quiero entender que aunque haya hambre física, el hambre de Dios, esa no va a desaparecer. Dios no permitió que se quite el hambre de su palabra, el hambre del conocimiento de Él, de la tierra. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque dice la Escritura que muchos se salvarán precisamente en el tiempo de la tribulación por medio de poner su fe en Jesús, por medio de rechazar al anticristo. Se darán cuenta que es un engañador. Los que se queden aquí en la tierra, sus ojos serán abiertos, tendrán hambre de Dios en ese tiempo y no aceptarán al anticristo como Dios. Eso también le pasará al pueblo de Israel. En ese tiempo dice Romanos capítulos 9, 10 y 11, dice que el pueblo de Israel será salvo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la angustia de Jacob, en la semana 70, ellos aceptarán a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, como su Mesías. Amén. Lo que ellos rechazaron en la primera venida, no lo harán en este tiempo de la tribulación de 7 años. Entonces, yo quiero entender que lo que está aquí diciendo el Señor ahí en el capítulo 6, versículo 6 precisamente al final, dice: pero no dañes el aceite ni el vino. Lo que el Señor está queriendo decir es que no se le permitirá al anticristo, a este caballo negro, al jinete que lo cabalga, no se le permitirá quitar el hambre de la palabra de Dios en la tierra. Amén. Para esto vamos al libro de Amós, al libro del profeta Amós, en el capítulo 8, si quieren acompañarme, en el Antiguo Testamento. Amós 8 es uno de los pequeños libros de profecía de los profetas. Se le llaman los profetas menores, no porque sean menores en cuanto a revelación, sino porque son libros más pequeños que el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero está ahí el libro de Amós. Vamos al libro de Amós, al capítulo 8, si pueden acompañarme. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 8 de Amós. Vamos a leer en el versículo 11. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Repito otra vez este versículo. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Entonces aquí vemos que hay un hambre que es física, que es de nuestro cuerpo, de nuestra carne, por así decirlo, y hay un hambre que es espiritual. Amén. Entonces, aunque haya en el tercer sello desatado una hambruna a nivel global, Dios no permitirá que no haya hambre de su palabra. Muchos tendrán hambre de la palabra de Dios en ese tiempo. Y es más, esta escritura, esta profecía también es para nuestros días. Dios quiere derramar hambre, no de pan físico, no de agua que necesita nuestro cuerpo beber, sino
hambre y sed, pero de su palabra. Amén. Y eso es lo que yo quiero enfocarnos en esta, para ir ya concluyendo esta enseñanza. Amén. Que el Señor quiere poner hambre de su palabra en tu vida. Dios quiere poner en nosotros esa hambre, pero por su palabra. Amén. Antes de que venga esa hambre física terrible, esa hambre de nuestros cuerpos, ¿verdad? Que el hambre es terrible. Pues antes que eso, el Señor quiere poner hambre, pero en nuestro espíritu, hambre de su palabra. Gloria a Dios. Jesús mismo le dijo a Satanás un día, cuando fue tentado en el desierto, no solo porque le estaba tentando Satanás que convirtiera, como Jesús estaba en un ayuno, le dice, pues convierte esas piedras en pan, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Y eso es lo importante que debemos entender hoy. No solo de pan vivimos. El hombre no solo de pan físico vive, del alimento físico. Nosotros vivimos de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es una palabra de Dios que quiero que para tu vida sea un alimento a tu espíritu, que tengas hambre. Yo voy a terminar este tiempo, esta enseñanza, precisamente orando para que el Señor derrame esa hambre, pero no de pan, sino de su palabra en tu vida, para que tengas hambre, para que quieras buscar el alimento espiritual todos los días, que es la palabra de Dios, es alimento a nuestro espíritu. Lo necesitamos todo el día. El pueblo de Israel salía a buscar ese maná, ese pan que caía del cielo diariamente, precisamente para un cristiano, para alguien que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pues tiene la necesidad de alimentarse de la palabra de Dios, de la Escritura. La palabra de Dios es un alimento necesario, básico, fundamental. Dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, busca su palabra, busca entendimiento en su palabra, ten hambre de Dios en tu vida, hambre de su palabra en tu vida, y todo lo demás el Señor lo va a poner por añadidura. Amén. Habrá hambre en la tierra, ¿verdad? A través del tercer sello, a través de cuando se desate este caballo negro que lleva esa balanza, el jinete lleva esa balanza en la mano y se desate esa hiperinflación, los alimentos serán escasos, la gente tendrá hambre, será algo terrible. Algo les quería comentar precisamente, así como el pueblo de Israel fue castigado a través del hambre, como leímos ahí en Deuteronomio 28, a través de muchas situaciones precisamente por ser rebelde, por no haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y tuvieron que pasar por esas hambres físicas tan terribles. Dice que y hasta las madres se comían los hijos recién nacidos, los hijos pequeños se los comían precisamente de esa hambre, por esa maldición que cayó en sus vidas. Bueno, así como sufrió el pueblo de Israel, pues así sufrirá todo el mundo, porque todo lo que se le hace al pueblo de Dios, tarde que temprano, Dios lo cobra. Amén. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar tarde que temprano. Este mundo, ¿verdad?, que ha visto al pueblo de Israel, ¿verdad?, morirse de hambre en muchas situaciones, sobre todo, por ejemplo, la más reciente fue allá en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿verdad?, cuando los mató de hambre prácticamente a 6 millones de judíos, ¿verdad?, que luego los cremó ahí en los hornos de fuego que estableció para eliminarlos de la tierra. Bueno, pero la mayoría murieron de hambre. Bueno, pues ahora el castigo será para los gentiles, para todos los que no son judíos, para el pueblo gentil que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y que en este tiempo precisamente, que es el tiempo de la tribulación, al desatarse ese tercer sello, pues también los gentiles, los pueblos gentiles vivirán lo que es el hambre física. Amén. Como parte del castigo de Dios, precisamente al ser desatados esos
7 sellos y en este caso pues es apenas el tercer sello, que desatará hambre por toda la tierra. Gloria a Dios, pero tú no tienes que pasar esa hambre. Si tienes hambre hoy de la palabra de Dios, si tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú no tendrás que pasar por esa hambre porque el Señor te va a guardar. Amén. Pero hay un requisito, que tengas hambre de la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a orar. Amén. Yo les diría, les podría decir, bueno, pues levante su mano. ¿Quién le gustaría ahí en sus casas? ¿Quién le gustaría pues estar en el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo desate este tercer sello y se desate esta hambruna a nivel de toda la tierra? ¿A ti te gustaría estar ahí? Pues no, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al Señor que desate en nuestra vida, ponga esa hambre, amén, que no tengamos que pasar por ese tiempo que ya explicamos, que el Señor no permitirá que se quite el hambre de la tierra, porque veremos en los próximos sellos que habrá gente que se salvará precisamente dando sus vidas al no aceptar al anticristo como su Señor, como su Dios, y que aceptarán a Jesucristo, pero que tendrán que morir precisamente en ese tiempo de la tribulación por no aceptar al anticristo como su Mesías Redentor, porque solamente hay un Mesías Redentor y ese se llama Yeshua HaMashiach, se llama Jesucristo, Jesús, Salvador, Cristo el ungido, Jesucristo que vino hace 2000 años y Él ya dio su vida para salvarte. Amén. Entonces vamos a terminar haciendo una oración. Gloria a Dios. Ahí en tus casas, si quieres cierre tus ojos. Yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Le pidas perdón por tus pecados. Perdóname, Señor, por mis faltas cometidas. Me arrepiento de todo pecado, de todo lo que estorbe mi vida. Perdóname si no te conocía, ahora te acepto. Quiero que derrames un espíritu tu Santo Espíritu en mi vida, y te pido que pongas hambre en mi alma, en mi corazón, pero hambre de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Te confieso en esta tarde, te recibo, me arrepiento de mis pecados. Límpiame de todo pecado en el nombre de Jesús. Ya no quiero vivir esa vida vacía, esa vida de pecado. Ahora quiero tener hambre, pero hambre de tu palabra. No quiero tener hambre de religión, Señor. No me interesa la religión. Quiero tener hambre de tu palabra, Señor. De tu palabra escrita, Señor. Lo que hemos leído, tu palabra revelada, Señor. Aquí el Apocalipsis, que es revelaciones. Estamos entendiendo tu palabra, Señor. Gracias, la recibo en el nombre poderoso de Jesucristo. Te recibo, Jesús. Gracias, gracias, Jesús, porque tú me llevas al Padre. Tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida, Señor. Y desde hoy en adelante tendré hambre, pero hambre de tu palabra, Señor. Y me voy a alimentar todos los días de tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones, por este tiempo que tú me has dado de enseñanza. La recibo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. En esta fue la 11ª lección, el tercer sello que desata el hambre en la tierra. Ya entendemos lo que vendrá con este tercer sello, con el caballo negro, con el jinete que viene con una balanza en su mano. Ya lo entendemos, gloria a Dios. Y pues que Dios los siga bendiciendo. Les animo a que nos sigan viendo los viernes a las 8 de la noche. En la siguiente lección iremos, entiendo, ya al cuarto sello. Y bueno, vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El Señor tiene preparado para ti. Espero que tengas hambre de la palabra de Dios. Y los invito, los domingos tenemos reunión ahí en Jesucristo Gobierna a las 10 de la mañana. Ahí está la dirección en el Facebook. Gloria a Dios. Y tenemos reuniones los miércoles de oración intercediendo por ti a las 7:30. Y este curso, Camino al Apocalipsis, todos los viernes a las 8 de la noche. Bueno, pues los dejo ahí con hambre, pero con hambre de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, la paz de Cristo sea con todos ustedes y nos estaremos viendo. Shalom, Maranata, Jesucristo viene.
Amén.